Lo humillaron por ser vaqueiro pobre y su caballo ganó el rodeo nacional. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Nadie imaginó que ese día cambiaría su destino para siempre. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente que te humillen solo por ser un vaqueiro pobre y aún así desafiar a todos en el rodeo nacional? La voz de Magdalena resonó en la cabeza de Ramiro mientras el sol ardía sobre los campos secos de San Vicente. El viento levantaba el polvo rojo, cubriendo las botas gastadas de Ramiro mientras observaba desde lejos los tractores nuevos rugiendo en los ranchos de los ricos. Eran máquinas brillantes, imponentes, que parecían burlarse de su pequeña parcela olvidada. El rancho de Ramiro no tenía cercas relucientes ni silos llenos de maíz. Solo tierra seca, un par de vacas flacas y lo más valioso, Relámpago, un caballo de pelaje oscuro y ojos brillantes que lo miraba con esa lealtad inquebrantable que ningún dinero podía comprar. Desde la cima de la colina, Ramiro veía los grandes campos de don Ernesto Robles, el hombre más poderoso de la región. Filas interminables de maíz ondeaban bajo el viento, cientos de cabezas de ganado pastaban tranquilamente y los jornaleros iban y venían como piezas de una maquinaria bien aceitada. ¿Ves eso, Relámpago?, murmuró Ramiro, acariciando el lomo del caballo. Allá viven los que piensan que uno como yo nunca pasará de la tierra y el polvo. Relámpago relinchó bajo el calor sofocante, como si entendiera cada palabra. El sonido de motores lo sacó de sus pensamientos. Por el camino de terracería venía una caravana de camiones cargados con equipo agrícola moderno, tractores último modelo, segadoras relucientes, maquinaria que costaba más que todo San Vicente junto. Llegó la feria del rodeo, comentó un campesino al pasar, cubriéndose el rostro con un pañuelo polvoriento. Y este año, don Ernesto quiere lucirse. Ramiro apretó los puños. Recordaba perfectamente el rostro altivo de don Ernesto, su voz llena de desprecio. Aquí solo compiten hombres de verdad, no vaqueiros pobres con caballos recogidos del monte. Mientras el polvo se asentaba, la gente se amontonaba en la plaza. Carteles del rodeo nacional colgaban de los postes. Era el evento más importante del año, donde los grandes hacendados mostraban su poder, sus caballos de raza y su maquinaria brillante. Y ahí estaba él, Ramiro Duarte, apenas sobreviviendo, con un rancho que se caía a pedazos y la dignidad colgando de un hilo. Pero esa tarde, mientras el sol caía y el aroma de tierra mojada se mezclaba con el sudor y el maíz, tomó una decisión. «Si me van a humillar», susurró, «que sea en la pista y que vean lo que puede hacer un vaqueiro pobre con corazón y un caballo que no necesita pedigrí». Relámpago pateó el suelo, ansioso. Los ojos de Ramiro brillaron, desafiantes, mientras la feria se levantaba al fondo, llena de luces, promesas y humillaciones por venir. El sonido de las puertas de madera al abrirse interrumpió la conversación dentro de la cantina de San Vicente. Ramiro cruzó el umbral con el sombrero bajo, el polvo pegado a la ropa y los ojos clavados en el suelo. No era la primera vez que entraba, pero cada vez se sentía igual, como si todos lo miraran, lo pesaran y lo juzgaran. El ambiente olía a mezcal, sudor y tabaco. Los hombres se apretujaban en las mesas, riendo, jugando dominó y hablando de tierras, tractores nuevos y del rodeo nacional que se acercaba. Ramiro pidió un café, ignorando las miradas. Sabía que la mayoría de los que estaban ahí trabajaban en los ranchos grandes o eran parientes de algún hacendado con apellido pesado. Él, en cambio, apenas si era conocido como el vaqueiro pobre que cuidaba su rancho desvencijado y su caballo mestizo. Pero antes de que pudiera dar el primer sorbo, la risa estruendosa de don Ernesto Robles retumbó en el lugar. «¡Miren nada más quién llegó!»,
dijo con voz fuerte, lo suficientemente alta para que todos escucharan. El héroe del polvo, el vaqueiro pobre que dice que va a competir en el rodeo. Las carcajadas no se hicieron esperar. Algunos le dieron palmadas en la espalda a don Ernesto, otros miraron a Ramiro con burla, como si estuvieran presenciando una broma privada. Ramiro no dijo nada, mantuvo la mirada firme, pero sus mejillas ardían por dentro. Don Ernesto se levantó de su mesa, con ese aire de superioridad que siempre lo acompañaba. Su sombrero caro, sus botas brillantes, su camisa bien planchada. A cada paso parecía más grande que la vida misma. «Dime, Ramiro», continuó acercándose, ¿vas a llegar al rodeo nacional en ese caballo flaco que tienes? ¿O vas a ir montado en la lástima que das? Más risas. Ramiro apretó los dientes. «Mi caballo puede que no tenga pedigrí», respondió en voz baja pero firme, «pero tiene más corazón que cualquiera de tus animales mimados». La cantina quedó en silencio por un segundo. Algunos dejaron de reír, otros miraron de reojo, esperando la reacción de don Ernesto. El hacendado sonrió, pero sus ojos destilaban veneno. «El corazón no llena los hilos, ni compra tractores modernos, muchacho», dijo inclinándose hacia él. «Aquí, el que manda es el que tiene tierra, ganado y poder». Ramiro sostuvo su mirada. No había espacio para el miedo, no después de años tragando polvo, viendo cómo los grandes aplastaban a los pequeños sin remordimiento. «Pues veremos qué manda en la pista», contestó, dándole la espalda y dejando su taza intacta sobre la barra. A su paso, escuchó murmullos. Unos decían que estaba loco, otros que no tenía nada que perder, pero había algo en sus palabras, algo que les removía por dentro, aunque no lo quisieran admitir. Salió de la cantina con el sol ya cayendo, el cielo teñido de naranja y las calles de San Vicente cubiertas de tierra y susurros. El vaqueiro pobre estaba acostumbrado a que lo humillaran, pero esa vez algo había cambiado. No era solo el orgullo herido, era la certeza de que pase lo que pase, en el rodeo nacional todos verían de qué estaba hecho, y esa vez no se dejaría pisotear. El rechinido de los frenos y el rugido de los motores sacudieron la tranquilidad de San Vicente aquella mañana. Camiones enormes, relucientes, atravesaban el camino principal levantando nubes de polvo que se pegaban en las ventanas y en la piel. La gente salía de sus casas, curiosa, algunos con las manos en la cintura, otros con la envidia asomándose por los ojos. Ramiro se apoyó en la cerca de su parcela, el sombrero echado hacia atrás, observando cómo descargaban los tractores modernos, todos nuevos, con sus carrocerías brillantes y llantas gigantescas que parecían tragarse la tierra. «Ni en 20 vidas podríamos comprar uno de esos», dijo Magdalena, su hermana, cruzándose de brazos junto a él. Llevaba el cabello trenzado y la ropa sencilla, pero sus ojos tenían la misma mezcla de orgullo y resignación que los de Ramiro. Juntos habían levantado lo poco que tenían después de que su padre muriera. Un rancho modesto, casi olvidado, pero suyo al final de cuentas. «Con un tractor así levantaríamos este rancho en menos de un año», añadió ella, sin quitarle la vista a la maquinaria que desfilaba. Ramiro asintió, pero no dijo nada. Sabía que soñar era gratis, pero también sabía lo que costaba vivir soñando sin resultados. Su tierra estaba seca, las cercas viejas y lo poco que cultivaban apenas alcanzaba para subsistir. Mientras tanto, los grandes ranchos de los Robles, los Aguilar y los Méndez se llenaban de campos de maíz, ganado gordo y trabajadores uniformados. «Mira, ahí viene don Ernesto», señaló Magdalena con el ceño fruncido. Un todoterreno negro se detuvo frente a los nuevos tractores. Don Ernesto Robles, impecable como siempre, se bajó del vehículo acompañado de 2 hombres de traje. Saludó con la mano a los curiosos, con esa sonrisa calculada que usaba en los eventos del pueblo cuando le convenía mostrarse amable. «Para que vean lo que es progreso», dijo en voz alta,
mirando a todos, como si supiera que las palabras eran puñaladas disfrazadas de promesas. Así se trabaja el campo, con maquinaria de verdad, no con caballos flacos ni ilusiones. Algunos rieron, otros bajaron la mirada sabiendo a quién iba dirigido el comentario. Ramiro lo sintió como un golpe directo, pero no se movió. Magdalena lo miró de reojo, notando cómo se le tensaba la mandíbula. «Déjalo hablar, Ramiro», le susurró ella. «Él tiene el dinero, pero nosotros tenemos lo que importa». Ramiro soltó un suspiro, tragándose el coraje. Observó cómo los trabajadores bajaban más máquinas, arados eléctricos, equipos que él solo había visto en folletos viejos o en las ferias a las que no podía entrar. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Ramiro sin apartar la vista. «Que con todo ese dinero no pueden comprar respeto. Lo único que hacen es pisotear al que tiene menos». Magdalena asintió, pero su mirada se suavizó. «Y tú se los vas a demostrar en el rodeo nacional, ¿verdad?», preguntó con una media sonrisa. Ramiro no respondió de inmediato. El recuerdo de la cantina, las burlas, la cara de don Ernesto riéndose de él, todo le quemaba por dentro. Pero también estaba el fuego que sentía cada vez que montaba a Relámpago, su caballo mestizo, su compañero de batallas. «Apenas estamos empezando», murmuró finalmente, con los ojos fijos en el horizonte. Los motores de los tractores se apagaron y por un momento el pueblo volvió a su ritmo normal. Pero algo había cambiado en el aire, una sensación de desafío, de que la tierra y el polvo todavía tenían mucho que decir, y Ramiro estaba decidido a ser la voz de los que, como él, siempre habían sido invisibles. El cielo de San Vicente amaneció despejado, pero en el aire se sentía esa tensión que solo se respira cuando algo grande está por pasar. Desde temprano, los altavoces del pueblo retumbaban con música norteña y las calles polvorientas se llenaban de gente. Las familias salían de sus casas, los niños corrían descalzos y los hombres se acomodaban en las esquinas, comentando en voz baja. Ramiro y Magdalena llegaron a la plaza como todos. No porque quisieran, sino porque sabían que en un pueblo chico lo que no ves, lo inventan. En el centro, una tarima improvisada estaba adornada con banderas, luces y un enorme cartel que decía: «Gran anuncio, Rodeo Nacional 2025, solo para los mejores». Ramiro tragó saliva. El Rodeo Nacional no era cualquier evento. Era la oportunidad de oro para los grandes rancheros de presumir su ganado, sus caballos de raza y su maquinaria nueva. Para los pobres, era un espectáculo más, o una humillación pública si te atrevías a soñar. A los pocos minutos, don Ernesto Robles subió al escenario con esa sonrisa que todos conocían y esa mirada de superioridad que parecía atravesarte. «Gente de San Vicente», comenzó alzando los brazos. «Este año, nuestro pueblo será sede del Rodeo Nacional, y no cualquier rodeo, el de la élite, el que distingue a los verdaderos hombres de campo». Los aplausos retumbaron. Ramiro se cruzó de brazos, sintiendo el corazón latirle fuerte. Magdalena lo miró de reojo con preocupación. «No te calientes, Ramiro», le susurró. «Sabes bien cómo son estas cosas». Pero Ramiro ya no escuchaba. Los ojos le ardían de impotencia mientras don Ernesto seguía hablando. «Aquí no se trata de ilusiones ni de caridad. Aquí se premia la excelencia, el esfuerzo y...». Hizo una pausa, mirando a Ramiro entre la multitud. «La capacidad de invertir en el progreso, porque sin tractores modernos, sin buenas tierras y sin caballos de calidad, no hay futuro en este campo». Las carcajadas se mezclaron con los aplausos. Algunos voltearon a ver a Ramiro, otros cuchichearon. La intención de don Ernesto era clara: marcar la diferencia entre los de arriba y los de abajo. Ramiro cerró los puños, recordó las madrugadas trabajando, el sudor, las vacas flacas, su parcela reseca y a relámpago, su caballo, que a pesar de todo nunca lo había dejado solo.
Cuando la ceremonia terminó, la gente se dispersó entre burlas y comentarios, pero Ramiro no se movió. Caminó directo hacia la mesa de inscripciones, frente a todos. El encargado, un hombre robusto con bigote espeso, lo miró con sorpresa. «¿Vas a inscribirte, Ramiro?», preguntó apenas disimulando la risa. «Claro que sí», respondió sin titubear. La gente alrededor se volteó. Magdalena se acercó rápido, preocupada. «Ramiro, piénsalo bien», le dijo en voz baja. «No tienes que demostrarle nada a nadie». «No es por ellos», contestó firme. «Es por nosotros». Tomó la pluma, escribió su nombre y el de Relámpago en la hoja de inscripción. El murmullo creció, las miradas de burla lo siguieron, pero él no se inmutó. Don Ernesto, que aún charlaba con algunos hombres cerca, alzó una ceja al ver el alboroto. Caminó hacia la mesa con esa seguridad que lo caracterizaba y leyó el papel. «¿Así que decidiste que quieres ser la burla nacional?», preguntó en tono bajo, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Ramiro lo miró directo a los ojos. «Prefiero ser la burla intentando que seguir viviendo tragando polvo sin hacer nada». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Don Ernesto sonrió con desprecio y se alejó, sabiendo que las risas de los demás ya hacían su trabajo. Pero en el pecho de Ramiro no había espacio para el miedo, solo para el coraje y la certeza de que el vaqueiro pobre no se iba a quedar callado, y que en el rodeo nacional todos verían lo que un caballo y un hombre con dignidad podían lograr. Las noticias en San Vicente se esparcen más rápido que el viento, y ese día el rumor de que Ramiro Duarte, el vaqueiro pobre, se había inscrito al rodeo nacional, ya había recorrido cada esquina, cada tienda, cada cantina. Ramiro caminaba por el pueblo con la cabeza en alto, pero podía sentir las miradas encima. Unos se burlaban, otros lo miraban con lástima, como si fuera un niño que no sabe en qué lío se está metiendo. En la tienda del don Abelardo, la conversación ya estaba encendida. «Ese Ramiro está loco», dijo un viejo acomodándose el sombrero. «Con ese caballo mestizo y esa tierra seca, ni debería asomarse al rodeo. Le van a destrozar el orgullo y el alma», agregó otro tomando un trago de cerveza. Ramiro pasó justo al lado, escuchando cada palabra, pero sin detenerse. Magdalena lo esperaba en el rancho, y aunque el peso de los comentarios le apretaba el pecho, no pensaba echarse para atrás. Al llegar, su hermana ya lo estaba esperando, sentada en la vieja mecedora, con los brazos cruzados y la expresión seria. «¿De verdad te inscribiste?», preguntó sin rodeos. Ramiro soltó un suspiro, se quitó el sombrero y se limpió el sudor de la frente. «Ya no hay vuelta atrás, Magda», dijo firme. «Me miran como si no valiera nada, como si ser pobre fuera pecado». Magdalena se quedó en silencio por unos segundos, luego se levantó y lo abrazó. «Siempre te dije que eras terco», dijo sonriendo. «Pero si alguien puede callar bocas en ese rodeo, eres tú». Ramiro sintió como el nudo en su garganta se deshacía un poco. Era difícil cargar con las miradas, las críticas y las humillaciones, pero tener a su hermana de su lado lo hacía más llevadero. Esa noche, mientras cenaban frijoles y tortillas en la vieja cocina, el sonido de los grillos y el olor a tierra mojada llenaban el ambiente. «¿Y si te hacen quedar en ridículo?», preguntó Magdalena, rompiendo el silencio. «¿Si todos se ríen de ti otra vez?». Ramiro miró por la ventana, donde Relámpago descansaba bajo el cielo estrellado. «Prefiero que se rían de mí por intentarlo, que vivir el resto de mis días lamentándome por no haber tenido el valor», respondió. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio distinto. No de miedo, sino de decisión. «¿Y tú, si estuvieras en sus botas, qué harías? ¿Te arriesgarías o te quedarías callado? Déjanos un comentario con tu opinión». Afuera, la brisa movía los campos resecos, pero Ramiro solo pensaba en una cosa: demostrar que un vaqueiro pobre también tiene derecho a soñar y a pelear por lo que merece. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Ramiro ya estaba en el corral,
ajustándole la silla a Relámpago. El caballo agitaba las orejas, inquieto, como si sintiera lo que se venía. Los días en San Vicente se habían vuelto pesados, llenos de rumores, miradas y comentarios que se escurrían entre las calles como agua sucia. Dicen que ese caballo no es normal, que lo encontró en el monte y que trae algo raro, murmuraban unos. Bah, un vaqueiro pobre como Ramiro no debería ni acercarse al rodeo, menos con ese animal mestizo, decían otros. Ramiro escuchaba todo, pero no decía nada. Solo seguía entrenando, montando a Relámpago entre los surcos de tierra y las cercas viejas. Lo conocía desde potrillo, lo había criado con las sobras de maíz y cariño, y sabía bien de lo que era capaz. Esa mañana, mientras galopaban por los caminos polvorientos, una camioneta se detuvo más adelante. Felipe Méndez, hijo de otro de los grandes ganaderos de la región, se bajó del vehículo junto a dos de sus amigos. «Mira nomás», se burló Felipe cruzándose de brazos. «El famoso Relámpago, el caballo del milagro». Ramiro sujetó las riendas, con la sangre hirviéndole. «¿Qué quieren?», preguntó manteniendo la calma. Felipe se acercó despacio, dándole vueltas al caballo, observándolo con descaro. «Dicen que tu caballo corre como si tuviera fuego en las patas», comentó con tono burlón, «que brinca mejor que los de don Ernesto, que parece embrujado». Los amigos de Felipe rieron mientras Ramiro apretaba los dientes. «Lo que digan me tiene sin cuidado», contestó seco. «Relámpago no necesita magia para callar bocas». Felipe chasqueó la lengua, fingiendo decepción. «A ver si en el rodeo sigues tan valiente», le dijo, dándole una palmada al caballo. «Aunque, cuidado, porque un vaqueiro pobre como tú y un animal como este no tienen cabida entre la gente de verdad». Ramiro lo miró directo, sin bajar la cabeza. «La pista no distingue apellidos», respondió. «Ahí se ve quién tiene corazón y quién solo presume lo que hereda». Felipe lo miró un segundo molesto y luego se alejó riendo con los otros. Mientras se perdían en el camino, Ramiro acarició el cuello de Relámpago. El caballo bufó, como si entendiera que el verdadero reto apenas comenzaba. Los rumores seguirían, las burlas crecerían, pero ni las palabras ni las miradas asustaban a Ramiro. Él sabía que en el rodeo nacional no solo demostraría el valor de su caballo, también demostraría que ser un vaqueiro pobre no es sinónimo de rendirse. El aire olía a pasto recién cortado y a tierra húmeda, pero no era cualquier campo. Eran los ranchos de los grandes, los que parecían no tener fin, donde los cercos de alambre brillaban bajo el sol y los tractores relucientes se movían como si fueran parte de un desfile. Ramiro galopaba lento por el camino de terracería que separaba su pequeña parcela de las tierras de don Ernesto Robles. A su lado, Relámpago avanzaba con paso firme, observando todo, como si supiera que ahí no los querían, pero igual no se iban a detener. A lo lejos, los campos de maíz ondeaban al viento, verdes y perfectos, como sacados de un catálogo. Los jornaleros iban de un lado a otro, alineados, trabajando con disciplina, mientras enormes tractores modernos recorrían los surcos, levantando polvo y mostrando su poder. Ramiro se detuvo en una curva, observando el contraste. Él, con su ropa gastada y su caballo mestizo. Ellos, con maquinaria nueva, establos impecables y cientos de cabezas de ganado pastando en los potreros. De pronto, escuchó el sonido de un motor acercándose. Una camioneta último modelo frenó a su lado, y de ella bajó Ezequiel, uno de los capataces de don Ernesto, un hombre robusto con cara de pocos amigos. «¿Qué haces por aquí, Duarte?», preguntó mirando a Ramiro de arriba abajo. «Sabes bien que estos no son terrenos para cualquiera». Ramiro enderezó la espalda y acarició el cuello de Relámpago sin mostrar miedo. «Solo paso», respondió. «No hay letreros que digan lo contrario». Ezequiel sonrió con ese gesto cínico que incomoda. «No hace falta un letrero», contestó.
Aquí se sabe quién pertenece y quién solo viene a soñar. Ramiro apretó los labios. Era la misma historia de siempre. Los ricos marcando territorio, los pobres sobreviviendo en los márgenes. El rodeo será pronto, añadió Ezequiel cruzándose de brazos. Espero que sepas lo que haces. No queremos que alguien termine humillado. Otra vez. Las palabras le calaron hondo, pero Ramiro no bajó la mirada. La humillación no está en perder, dijo despacio. Está en nunca intentarlo. Ezequiel lo miró un segundo, como midiendo su valor, y luego subió de nuevo a la camioneta. El motor rugió y se alejó, dejando una estela de polvo. Ramiro siguió su camino, pasando junto a los corrales llenos de ganado, los graneros brillantes y las máquinas que parecían imposibles de alcanzar para alguien como él. Pero mientras avanzaba, el coraje dentro de su pecho crecía. Sabía que en ese mundo de tierra y dinero lo miraban como si fuera invisible, pero pronto, en el rodeo nacional, no habría cercas, ni maíz, ni tractores que taparan la verdad, que un vaqueiro pobre también puede dejar huella. La noche caía sobre San Vicente y el rancho de los Duarte se perdía entre las sombras. El cielo, cubierto de estrellas, parecía más grande desde ese pedazo de tierra seca donde el silencio solo lo rompían los grillos y el leve relincho de relámpago que descansaba cerca del corral. Ramiro se sentó en la vieja banca de madera frente a la casa, limpiando con una franela las riendas de su caballo. Los dedos le temblaban un poco, no por el cansancio, sino por todo lo que traía en la cabeza. Los comentarios, las burlas, las miradas, la misma historia de siempre, pero ahora multiplicada por su terquedad de haberse inscrito al rodeo nacional. Magdalena salió de la cocina con 2 tazas de café humeante. Sus pasos eran suaves, pero su mirada, como siempre, llevaba esa mezcla de fuerza y ternura que solo las mujeres del campo conocen. «Toma», le dijo extendiéndole una taza. «Te hace falta calmar la cabeza». Ramiro tomó el café y dio un sorbo, mirando hacia el corral, donde Relámpago se acomodaba en la sombra. «¿Sabes que todos se están riendo de mí?», dijo de golpe sin rodeos. «Dicen que no tengo nada que hacer allá, que un vaqueiro pobre como yo solo va a pasar vergüenza». Magdalena se sentó a su lado, cruzando los brazos sobre las piernas. «¿Y desde cuándo los Duarte hacemos caso de lo que dice la gente?», preguntó con una ceja alzada. Ramiro soltó una risa seca. «Desde que me humillaron frente a medio pueblo», respondió, apretando la taza. «Desde que me miran como si fuera un loco que no sabe su lugar». El silencio se hizo pesado unos segundos hasta que Magdalena habló, su voz cargada de recuerdos. «¿Te acuerdas de papá?», preguntó sin mirarlo. Él también se tragó el orgullo más de una vez. Ramiro asintió. El pecho se le apretó con la memoria de su padre, un hombre de manos duras y corazón noble que trabajó hasta que la tierra se lo llevó. «Lo recuerdo claro», dijo en voz baja. «Nunca tuvo lo que los otros rancheros, pero jamás se agachó ante ellos». Magdalena suspiró, mirando al cielo estrellado. «Nosotros nacimos con las manos vacías», continuó. «Pero papá siempre decía que el valor no se mide por lo que cargas en los bolsillos, sino por lo que cargas en el alma». El viento fresco movía las ramas secas y el crujir de la madera parecía acompañar las palabras de Magdalena. «Mira, Ramiro», dijo ella tocándole el hombro. «Puede que se rían hoy, puede que te humillen, pero si no te subes a esa pista, si no demuestras de qué estás hecho, ¿de qué sirve todo el coraje que traes dentro?». Ramiro la miró con los ojos brillosos, sin poder ocultar la mezcla de rabia y miedo que lo atormentaba. «Me da coraje», confesó. «Me da coraje que los que tienen tierras, tractores modernos, ganado gordo, crean que nosotros no valemos nada». Magdalena sonrió leve. «Por eso mismo tienes que ir», dijo con firmeza. «Para que sepan que un vaqueiro pobre, con las botas llenas de tierra y un caballo mestizo, también puede levantar la cabeza
también puede ganar. El corazón de Ramiro latía fuerte, como si cada palabra de su hermana le devolviera un poco del valor perdido. Terminó el café en silencio, mirando al horizonte, donde la noche se tragaba las últimas luces del día. Sabía que no sería fácil, que los días que venían estarían llenos de más críticas y más pruebas. Pero en su interior algo se encendía de nuevo. Una llama vieja, heredada de su padre, alimentada por el coraje, el orgullo y el amor por su tierra. Ramiro se levantó, observando a Relámpago. «Vamos a callarlos, Magda», dijo con determinación. «Vamos a demostrar que este apellido todavía vale algo». Y en ese momento, bajo la luna callada, el vaqueiro pobre decidió que no se rendiría, aunque tuviera que enfrentar solo al mundo entero. El sol ya quemaba fuerte cuando Ramiro le ajustó la silla a Relámpago. El cuero estaba gastado, las riendas parchadas y el sudor le corría por la frente, pero no había espacio para quejarse. En esas tierras secas, el que no se faja el pantalón no sobrevive. El campo alrededor era puro polvo y maleza. Las viejas cercas de alambre colgaban torcidas, los postes inclinados, como si se fueran a rendir en cualquier momento. Y sin embargo, ahí estaba Ramiro, decidido a sacar lo mejor de su caballo con lo poco que tenía. «Hoy toca duro, viejo», le dijo a Relámpago, acariciándole el cuello. «Si los otros tienen pasto verde y pistas de lujo, nosotros tenemos coraje y tierra en las botas». El caballo bufó, como si entendiera. Ramiro montó y empezó a trotar alrededor del terreno. Las patas de Relámpago levantaban polvo con cada paso, las piedras saltaban y el sonido de los cascos retumbaba en la nada. No había público, no había aplausos, solo el eco de su esfuerzo entre las carencias. Al fondo, en la cima de la colina, los ranchos grandes parecían otro mundo. Desde ahí, Ramiro podía ver las hectáreas de maíz, los corrales llenos de cabezas de ganado, los tractores modernos moviéndose como bestias metálicas. Los ricos entrenaban en pistas amplias, con entrenadores pagados, veterinarios, todo lo necesario para brillar en el rodeo nacional. Ramiro solo tenía su tierra seca, su caballo y la terquedad que le hervía en las venas. Le dio la señal a Relámpago y el caballo arrancó. Saltaron sobre los troncos viejos, giraron entre los arbustos, esquivaron las piedras. No era un entrenamiento bonito, pero era real, como su vida. A lo lejos, unas voces lo sacaron de su concentración. En la loma, un grupo de muchachos observaba. Eran hijos de los hacendados, vestidos con camisas limpias y botas brillantes. «Miren al vaqueiro pobre queriendo ser campeón», gritó uno riéndose. «Con ese caballo flaco no va a llegar ni a la primera vuelta», se burló otro. Ramiro los escuchó, pero no detuvo el paso. Relámpago seguía corriendo, como si también ignorara las palabras. El sudor le escurría por la frente, los músculos le dolían, pero no iba a detenerse. Cada vuelta, cada salto, era una bofetada para los que creían que solo los de arriba podían soñar. Después de una hora, Ramiro paró, jadeando, bajó de Relámpago y le acarició el hocico. «Nos falta mucho», murmuró, «pero no nos vamos a rajar». El caballo respiraba fuerte, pero sus ojos brillaban igual que los de Ramiro, con ganas, con orgullo. Sabía que desde lejos los ricos lo veían como un loco, como alguien que no entiende su lugar. Pero ahí, entre las cercas viejas y el campo seco, se estaba forjando algo que el dinero no compra, el valor de nunca rendirse. Y eso, pensó Ramiro, es lo que más miedo les da. El mediodía caía pesado sobre San Vicente. El calor levantaba ondas en el aire y el polvo se pegaba a la piel como si quisiera quedarse para siempre. Ramiro terminaba de limpiar el corral cuando escuchó el motor de una camioneta acercándose. No era cualquier vehículo, era la 4x4 negra, la misma que siempre usaba don Ernesto Robles, con sus vidrios polarizados y su presencia que ya imponía antes de que bajara. Ramiro se secó el sudor de la frente y esperó.
Relámpago en el fondo relinchó bajo el árbol, inquieto. La camioneta se detuvo y de ella bajó don Ernesto, impecable como siempre. Su sombrero nuevo, sus botas recién boleadas y ese aire de dueño del mundo. «Qué triste se ve este lugar», soltó al mirar alrededor. «Pensé que los que se inscriben al rodeo nacional por lo menos tendrían algo que valga la pena». Ramiro no contestó. Se limitó a cruzar los brazos y esperar lo inevitable. Don Ernesto caminó despacio, observando cada rincón del rancho humilde, las cercas viejas, la tierra seca, el corral improvisado. «Escúchame bien, muchacho», dijo, deteniéndose frente a él. «No vine aquí a perder el tiempo. Vine a darte un consejo antes de que te hundas más». Ramiro lo miró fijo, sin pestañear. «No necesito consejos suyos», respondió. Pero don Ernesto sonrió, esa sonrisa que no es de gusto, sino de amenaza disfrazada. «Todos en este pueblo saben cuál es su lugar», continuó. «Los pobres se quedan en los márgenes. Los poderosos brillamos en el centro». El silencio se hizo denso. Ramiro sintió la sangre subirle a la cabeza, pero se contuvo. «Y tú», añadió don Ernesto dando un paso más cerca, «tú te estás metiendo en un terreno peligroso. El rodeo nacional no es para cualquiera, menos para un vaqueiro pobre que apenas sobrevive con su caballo recogido del monte». Ramiro apretó los dientes, pero su voz salió firme. «No necesito su permiso para competir». Don Ernesto soltó una risa seca, pero sus ojos se endurecieron. «Tienes hasta mañana para retirarte», dijo serio. «Evítate la vergüenza y los problemas, porque créeme, muchacho, en este pueblo los que se rebelan no terminan bien». Ramiro lo sostuvo la mirada. Sentía el corazón latirle fuerte, pero no iba a ceder. No después de todo lo que había soportado, no después de las humillaciones, no después de las madrugadas entrenando en la tierra seca. «No me voy a rajar», dijo finalmente. Don Ernesto lo observó unos segundos, como si evaluara su terquedad. Luego se dio la vuelta y subió a la camioneta. «Te lo advertí, Ramiro», fue lo último que dijo antes de arrancar. La camioneta se alejó, levantando polvo. Ramiro respiró hondo, mirando a Relámpago, que lo observaba desde el corral. Sabía que las amenazas no eran solo palabras. Sabía que don Ernesto estaba acostumbrado a salirse con la suya, pero en su pecho el fuego de la dignidad ardía más fuerte que nunca. Y en ese momento quedó claro que aunque le costara todo, no iba a dar un paso atrás. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el viento silbaba entre las ramas secas del rancho. La tierra, agrietada y sedienta, parecía contener el aliento esperando que cayera la tormenta. Ramiro se sentó en el pórtico de la casa, con la vista fija en el horizonte, donde los relámpagos iluminaban el cielo de vez en cuando. Mañana sería el rodeo nacional, y aunque su cuerpo estaba cansado del entrenamiento, el sueño no llegaba. La cabeza le daba vueltas, llena de recuerdos, miedos y ese coraje que traía cargando desde niño. Magdalena dormía adentro, y Relámpago estaba en el establo, tranquilo pero atento como siempre. Ramiro dejó que su mente viajara, que lo llevara atrás, a esos días de infancia donde todo parecía cuesta arriba. Recordó cuando tenía apenas 8 años y su padre lo llevaba de la mano al pueblo. Aún recuerda los rostros de los niños ricos, montados en caballos finos, vestidos de botas nuevas y sombreros costosos. Él, en cambio, andaba descalzo, con la ropa parchada y el estómago rugiéndole. Recordó también las veces que su madre lloraba en silencio al ver los campos secos, sin poder sembrar ni una sola mata de maíz, porque la tierra ya no daba para más. Mientras los grandes ranchos al otro lado de la colina brillaban con tractores modernos, campos verdes y cientos de cabezas de ganado. Siempre fue igual. Los de arriba mirando por encima del hombro, los de abajo sobreviviendo a punta de esfuerzo y humillación. Un trueno lo sacó de sus pensamientos.
El viento se volvió más fuerte y las primeras gotas empezaron a caer, gruesas y pesadas, golpeando el techo de lámina y levantando ese olor a tierra mojada que tanto conocía. Ramiro se levantó, se acercó al corral y miró a Relámpago. El caballo lo observó, moviendo las orejas, inquieto por la tormenta, pero sereno. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», murmuró Ramiro. «Mañana no es solo un rodeo. Es la oportunidad de cambiar todo». Las gotas caían con más fuerza. El cielo se iluminaba de tanto en tanto y el rancho crujía con cada ráfaga de viento. Pero en el pecho de Ramiro, la determinación se sentía más fuerte que nunca. Sabía que mañana no iba a ser fácil, que don Ernesto, los otros rancheros y medio San Vicente lo esperaban para verlo fracasar. Pero también sabía que su vida entera había sido prepararse para este momento, aunque no lo supiera. Cada injusticia, cada mirada de desprecio, cada día de hambre lo habían hecho más fuerte. Se quedó un rato más bajo la lluvia, dejando que el agua le empapara el rostro, limpiando los miedos, alimentando el valor. Mañana, el vaqueiro pobre iba a demostrar que los sueños, cuando se sostienen con coraje, también pueden galopar fuerte, incluso bajo la tormenta. La tormenta seguía cayendo sobre San Vicente con fuerza, como si el cielo quisiera vaciarse por completo esa noche. El viento azotaba las viejas ventanas del rancho y los truenos retumbaban tan fuerte que las paredes de adobe parecían temblar. Ramiro apenas pudo pegar el ojo. Algo le decía que no era una noche normal. Se levantó de la cama y salió al pórtico, donde el agua caía en cortinas gruesas. Los relámpagos iluminaban el campo y, entre cada destello, se veían las siluetas de los árboles torcidos y las cercas que apenas resistían el embate del viento. Fue entonces cuando escuchó el relincho de Relámpago, agudo y desesperado. Ramiro corrió descalzo sobre el lodo, el corazón latiéndole a mil. Cruzó el corral y llegó hasta el establo, donde Relámpago se movía inquieto, golpeando el suelo con las patas, mirando hacia los potreros. «¿Qué pasa, viejo?», preguntó Ramiro, pero antes de terminar la frase, otro relámpago iluminó el campo. Fue ahí cuando lo vio. La cerca que separaba el potrero estaba rota, el alambre tirado por el viento, y peor aún, las vacas asustadas corrían sin control hacia la zanja que bordeaba el terreno. Si caían ahí, muchas no sobrevivirían. Sin pensar, Ramiro montó a Relámpago, sin silla, sin riendas bien puestas, solo con la urgencia quemándole el pecho. «Vamos, compañero, ahora es cuando demuestras lo que vales», dijo, y Relámpago salió disparado entre la lluvia y el lodo. El caballo galopó con fuerza, esquivando ramas caídas y charcos hasta llegar al potrero. Las vacas corrían en todas direcciones, asustadas por la tormenta. Algunas ya se acercaban peligrosamente a la zanja. Ramiro gritó, intentando detenerlas, pero su voz se perdía entre los truenos. Fue entonces que Relámpago, como si entendiera cada pensamiento, cambió de dirección y se interpuso entre las vacas y el borde del terreno. El caballo relinchó fuerte, se paró en dos patas y empezó a guiar al ganado, empujándolo hacia el otro lado, alejándolas del peligro. Ramiro sujetaba con fuerza, el lodo le salpicaba la cara, pero no se detuvo. Relámpago se movía ágil, esquivando obstáculos, arreando a los animales, como si supiera que esa noche no solo estaba salvando ganado, también estaba salvando la dignidad de su dueño. Minutos que parecieron eternos pasaron hasta que lograron reunir a las vacas en la parte segura del corral. Ramiro se bajó de un salto, respirando agitado, mientras la lluvia seguía golpeando el suelo. Se acercó a Relámpago, que bufaba cansado, pero se mantenía firme. «Eres más que un caballo», murmuró Ramiro, acariciándole el cuello empapado. «Eres mi orgullo, viejo». En ese momento, entendió que mañana, en el rodeo nacional, no solo llevaría a un simple animal mestizo, llevaría a su compañero, al que ya había demostrado su valentía cuando nadie más miraba.
La tormenta poco a poco se fue alejando, y con ella los miedos que Ramiro cargaba. Esa noche, bajo la lluvia, se convenció de algo. Relámpago estaba listo, y él también. El día del rodeo nacional amaneció claro, con el cielo limpio y el aire cargado de expectativa. Desde temprano, los caminos de San Vicente se llenaron de polvo, camionetas último modelo y remolques que transportaban caballos de sangre pura y equipo brillante. Ramiro, montado en Relámpago, avanzaba despacio por el sendero que llevaba al campo de competencia. No necesitaba que nadie le dijera que lo estaban mirando. Lo sentía en la piel, en los susurros, en las risas disimuladas. A lo lejos, el terreno se extendía como una alfombra preparada para los grandes. Las tribunas ya estaban llenas de gente. Los puestos de comida, los vendedores de sombreros y las carpas de exhibición llenaban el ambiente de ruido y colores. Los tractores modernos alineados como joyas de exposición, los caballos finos reluciendo bajo el sol, todo era un espectáculo pensado para los poderosos. Ramiro tragó saliva, pero no detuvo su paso. Relámpago se movía firme, sin titubear, como si supiera que ese era su escenario, aunque nadie lo quisiera ahí. En cuanto cruzaron la entrada, las miradas se clavaron en ellos. «Miren quién se atrevió a venir», soltó uno de los muchachos del rancho Méndez, señalando a Ramiro. «El vaqueiro pobre y su caballo de desecho». Algunos rieron. Otros solo observaron con esa mezcla de burla y lástima que duele más que cualquier palabra. Ramiro siguió, sin levantar la mirada, mientras alrededor los ricos se paseaban con sus mejores galas. Los caballos finos, con crines trenzadas y monturas de lujo, los rancheros vestidos de punta en blanco, todos luciendo su poder como si fuera una medalla. Don Ernesto Robles, en su palco privado, se acomodaba el sombrero, con la misma expresión altiva de siempre. Sus amigos lo rodeaban, brindando y señalando a los competidores. Cuando Ramiro pasó cerca, don Ernesto lo miró directo y sonrió con ese gesto que no necesitaba palabras. «Hoy termina tu fantasía, Duarte», dijo en voz baja, apenas audible, pero lo suficiente para que el mensaje quedara claro. Ramiro lo ignoró. Apretó las riendas de Relámpago y se dirigió al área de preparación. A su alrededor, los preparadores peinaban a los caballos, ajustaban monturas, los jinetes se alistaban, los fotógrafos tomaban imágenes de los favoritos. Ramiro, con su caballo mestizo, su montura remendada y su ropa sencilla, parecía un intruso en un mundo que no estaba hecho para él. Pero en su interior la determinación hervía. Cada risa, cada mirada, cada desprecio solo le alimentaba el coraje. Relámpago resopló, moviendo las orejas. «Listo. No importa lo que digan, viejo», murmuró Ramiro acariciándole el cuello. «Nosotros venimos a pelear y nadie nos va a sacar». El anuncio de inicio retumbó en los altavoces y el público comenzó a aplaudir. Los primeros jinetes salieron al ruedo, la competencia arrancaba y con ella la oportunidad de que el vaqueiro pobre demostrara que a veces los que menos tienen son los que más corazón traen en el pecho. El calor de la tarde pegaba fuerte, el polvo se levantaba con cada galope y las gradas vibraban con los gritos y los aplausos. El rodeo nacional estaba en su punto más alto, y los favoritos ya habían desfilado mostrando a sus caballos de sangre pura y sus técnicas ensayadas al milímetro. En un rincón apartado, Ramiro ajustaba las riendas de Relámpago, ignorando las miradas, los murmullos y, sobre todo, las apuestas que se escuchaban por todo el recinto. 100-1 a que no termina la primera vuelta, decía un hombre con sombrero ancho, riéndose mientras llenaba su hoja de apuestas. Ese vaqueiro pobre y su caballo callejero no traen nada, agregó otro, contando billetes. Esto va a ser rápido. Ramiro los escuchaba, sentía el veneno en cada palabra, pero no dejó que se le notara. Miró a Relámpago, que movía las orejas atento, los ojos brillantes, el cuerpo listo, como si él también supiera que era el momento de callar bocas.
«Listos, muchacho», murmuró Ramiro, respirando hondo. El anunciador gritó su nombre por los altavoces. La gente se acomodó en las gradas, algunos con curiosidad, otros con burla en la mirada. Los favoritos ya habían pasado, pero todos querían ver al atrevido, al pobre que no entendía su lugar. Ramiro montó a Relámpago y entró al ruedo. El polvo le golpeaba la cara, el corazón le latía fuerte, pero su mirada estaba firme. No veía a la gente, no escuchaba las risas, solo sentía el ritmo de su caballo bajo él. La prueba era complicada, velocidad, giros cerrados, salto de obstáculos. Era el tipo de circuito donde los caballos finos brillaban y los otros simplemente no terminaban. Un silbatazo marcó el inicio. Ramiro espoleó suave y Relámpago salió disparado, ágil como nunca. El primer giro lo hicieron limpio, el público enmudeció un segundo. Segundo obstáculo, salto perfecto. El polvo se levantaba, las apuestas en su contra empezaron a tambalear. «¡No puede ser!», gritó alguien desde las gradas, sorprendido. Ramiro no pensaba, solo confiaba. Relámpago se movía, como si el circuito fuera suyo, esquivando conos, saltando vallas, girando con una precisión que dejó a más de uno con la boca abierta. Los segundos pasaban, el sudor le corría por la frente, pero las burlas desaparecieron. Solo se escuchaba el galope, los latidos y ese rugido interno que lo había acompañado toda la vida. Cruzaron la meta, el reloj marcó el tiempo y por un momento el silencio invadió el lugar. Luego, un murmullo creció entre el público, mezclado con sorpresa e incomodidad. Contra todo pronóstico, Relámpago no solo había terminado, lo había hecho mejor que varios caballos de raza. Ramiro bajó del caballo, el pecho hinchado de orgullo, ignorando las caras largas de los que habían apostado en su contra. En la tribuna, don Ernesto Robles apretaba los dientes, su sonrisa habitual desvanecida. Ramiro no dijo nada, solo acarició a Relámpago, sabiendo que la primera batalla estaba ganada y que apenas era el comienzo. El calor seguía pegando fuerte sobre la arena del rodeo y la tensión se sentía en el aire. Las pruebas continuaban y la competencia estaba en su punto más crítico. Los favoritos se preparaban para la siguiente ronda y entre ellos estaba el imponente don Ernesto Robles, montado en su caballo de sangre pura, un animal negro brillante, alto, con músculos marcados y una mirada agresiva. Desde la orilla, Ramiro y Relámpago observaban en silencio. Aunque ya habían sorprendido a todos con su participación, las miradas seguían cargadas de desprecio. Pero algo en el ambiente estaba por romperse, y ni los ricos ni los pobres lo veían venir. La siguiente prueba era complicada, velocidad y precisión, atravesando una serie de obstáculos y giros cerrados, diseñados para exprimir al máximo la destreza del jinete y su caballo. Don Ernesto, con su habitual arrogancia, montó a su caballo y saludó al público, seguro de su victoria. «Abran bien los ojos», dijo en voz baja mirando hacia donde estaba Ramiro. «Así es como se gana de verdad». El silbato sonó y don Ernesto arrancó a toda velocidad. El caballo salió como un rayo, devorando la pista. El público aplaudía, los comentarios volaban por los aires, todo parecía bajo control, hasta que algo cambió. El caballo empezó a agitar la cabeza, sus patas se descoordinaban y de pronto los ojos se le desorbitaron. Algo no iba bien. «¡Cuidado!», gritó alguien desde las gradas. El caballo de don Ernesto se descontroló, corriendo sin dirección, saltando fuera del circuito, arremetiendo hacia los laterales. La gente comenzó a moverse, algunos corrían, otros gritaban. Fue cuestión de segundos. Entre el caos, un joven jinete, apenas de unos 16 años, quedó en el camino sin poder reaccionar, paralizado por el miedo. Ramiro no lo pensó. Dio la orden, y Relámpago salió disparado hacia el lugar del accidente. El caballo mestizo, acostumbrado al terreno difícil, esquivó personas, barreras, y llegó justo a tiempo.
Con un movimiento ágil, Relámpago se interpuso entre el caballo descontrolado y el joven. Ramiro bajó en un salto, tomó al muchacho por los brazos y lo sacó del peligro. El caballo de don Ernesto pasó de largo, todavía fuera de control, hasta que varios hombres lograron detenerlo más adelante. La gente en las gradas quedó en silencio, los murmullos se mezclaban con la sorpresa. Ramiro, aún con el joven en brazos, se aseguró de que estuviera bien. «¿Estás entero?», preguntó agitado. El muchacho asintió, los ojos abiertos como platos, el corazón a mil. Cuando Ramiro volvió a montar a Relámpago y se dirigió de nuevo a su lugar, algo en el ambiente ya no era igual. La gente lo miraba diferente. Los que antes se burlaban, ahora murmuraban entre sí, asintiendo con respeto. Incluso algunos de los organizadores se acercaron, agradeciéndole en voz baja. En las gradas, don Ernesto, visiblemente molesto y humillado, apretaba los dientes. Su caballo, nervioso, era llevado por los cuidadores, mientras su orgullo quedaba hecho pedazos frente a todos. Magdalena, desde las tribunas, sonrió entre lágrimas, sabiendo que ese momento era más grande que cualquier medalla. Ramiro acarició el lomo de Relámpago, que resoplaba fuerte, pero se mantenía firme como siempre. «Lo hiciste otra vez, viejo», murmuró orgulloso. Contra todo pronóstico, ese día, el vaqueiro pobre y su caballo mestizo no solo demostraron que podían competir, demostraron que en los momentos de verdad, los que tienen corazón y coraje valen más que cualquier apellido o linaje. Y eso, en San Vicente, nadie lo olvidaría. El sol ya bajaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. El polvo flotaba en el aire y la emoción en las gradas era palpable. La voz del anunciador retumbó en todo el recinto y el silencio se hizo cuando nombraron a los finalistas. Clasificado a la final, Ramiro Duarte y Relámpago. Por un segundo, nadie reaccionó. La gente se miró entre sí confundida. Algunos apenas creían lo que escuchaban. Pero luego, poco a poco, los murmullos se convirtieron en aplausos tibios, en gestos de asombro. Ya no era solo el vaqueiro pobre, ahora era el competidor que, contra todo pronóstico, había llegado a la última ronda. Ramiro, montado en Relámpago, respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero su mirada estaba fija, segura. Sintió el calor de las miradas, unas de respeto, otras aún de desprecio, pero la balanza empezaba a inclinarse. Magdalena, entre la gente, apretó los puños, sus ojos llenos de orgullo. Mientras caminaba hacia la zona de descanso, los rostros que antes se burlaban ahora lo observaban con otra expresión. Algunos le daban palmadas en la espalda, otros simplemente lo miraban con la boca apretada, sin saber qué decir. Incluso Felipe Méndez, el hijo del ganadero que tanto lo había criticado, se acercó incómodo. «Te lo ganaste, no sé cómo, pero lo hiciste», murmuró bajando la mirada. Ramiro solo asintió, sin perder la calma. Sabía que el verdadero respeto no se gana con palabras, sino con hechos. Mientras tanto, en el palco de los poderosos, don Ernesto Robles observaba todo con el ceño fruncido, su orgullo herido y su mirada oscura, como si cada aplauso fuera un golpe directo a su ego. El anunciador explicó las reglas de la gran final. Sería la prueba más difícil: velocidad, técnica, resistencia y, sobre todo, control bajo presión. Los mejores caballos, los jinetes más experimentados, todo estaba listo. Ramiro se acercó a Relámpago, le acarició el cuello con cariño. «Lo logramos, viejo, pero aún falta lo más duro», dijo, su voz apenas un susurro. El caballo resopló, moviendo las orejas, listo, como siempre. El público se acomodaba, los jueces revisaban todo y el ambiente estaba cargado de tensión. Los finalistas se preparaban, la competencia estaba por alcanzar su punto más alto, pero algo ya estaba claro. Aquel vaqueiro pobre, el que todos miraban por encima del hombro, ya no era invisible.
Había dejado su huella, y aunque faltaba el desenlace, el pueblo empezaba a entender que los sueños, la dignidad y el valor no se miden por el apellido ni por el tamaño del rancho. Y en San Vicente ese cambio ya no tenía marcha atrás. El público rugía, los aplausos rebotaban en las gradas como olas en el mar, y en el centro de todo ese alboroto estaba Ramiro, montado en Relámpago, sudoroso, cansado, pero con el pecho inflado de orgullo. Había terminado la prueba final del rodeo nacional y lo había hecho mejor que muchos de los favoritos. Los jueces anunciaron los puntajes y contra todo pronóstico, el vaqueiro pobre se colocó entre los primeros lugares. En las gradas, los rostros de sorpresa se multiplicaban. Algunos aplaudían de pie, otros cuchicheaban, sin poder creer lo que veían. Pero el que más destacaba por su silencio y su mirada oscura era don Ernesto Robles. Su caballo, el mismo de sangre fina, había fallado en la segunda ronda. Un tropiezo en el recorrido lo sacó de la competencia, dejando a don Ernesto fuera del podio, humillado, justo delante de todos aquellos que solían rendirse ante su poder. Los amigos de don Ernesto intentaban consolarlo, pero su mandíbula apretada y sus manos cerradas en puños decían todo. No estaba acostumbrado a perder, mucho menos a quedar en ridículo, y menos aún frente a un vaqueiro pobre. Ramiro, al bajarse de Relámpago, sintió la presencia de don Ernesto acercándose. Los fotógrafos, los curiosos, todos se apartaron, expectantes. «Felicidades», dijo don Ernesto con esa voz calmada que solo escondía veneno. «Hoy diste espectáculo». Ramiro asintió, sin bajar la mirada. «Hice lo que tenía que hacer», respondió firme. Don Ernesto sonrió, pero sus ojos no reflejaban alegría. «Esto no se va a quedar así, Duarte», murmuró, tan bajo que solo Ramiro pudo escucharlo. «San Vicente tiene memoria, y yo también». Ramiro no contestó, solo mantuvo la calma. Sabía que esa amenaza no era vacía, que don Ernesto no aceptaba humillaciones, y menos públicas. Pero el daño ya estaba hecho. Su poder tambaleaba, su orgullo estaba herido, y en los ojos del pueblo, esa grieta ya era evidente. Los aplausos continuaban, la celebración crecía, pero en el aire flotaba algo más, un cambio que se sentía inevitable. Mientras Ramiro caminaba junto a Relámpago, la gente se acercaba, dándole palmadas, felicitándolo, y por primera vez el título de vaqueiro pobre sonaba diferente. Ya no era burla, era respeto. Pero en la sombra de todo ese reconocimiento, la mirada de don Ernesto seguía clavada en él, una promesa de que la batalla no terminaba ahí. Y Ramiro lo sabía bien. Cuando el orgullo de los grandes se rompe, el verdadero peligro apenas comienza. El sol caía sobre San Vicente, teñido de rojo y naranja, mientras el bullicio del público llenaba el aire. Los jueces, de pie frente a los micrófonos, sostenían los papeles con los puntajes. Los competidores, uno a uno, esperaban en silencio, con los nervios recorriéndoles el cuerpo. Ramiro, montado sobre Relámpago, sentía que el corazón se le quería salir del pecho. Los aplausos, los gritos, los murmullos, todo sonaba lejano, como si estuviera metido en su propio mundo. El anunciador levantó la voz, y el ganador del Rodeo Nacional de San Vicente, Ramiro Duarte y su caballo Relámpago. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, el público estalló en aplausos, unos genuinos, otros llenos de sorpresa, y algunos apenas con un gesto de resignación. Ramiro no reaccionó de inmediato. Se quedó quieto, respirando hondo, como si su cuerpo necesitara un segundo para entender que después de tantas humillaciones, de tantas veces que lo llamaron vaqueiro pobre, ahora estaba en lo más alto. Magdalena corrió desde las gradas, esquivando gente, lágrimas en los ojos, los brazos abiertos. Llegó hasta él y lo abrazó fuerte, sin soltarlo. «Lo lograste, hermano, lo lograste».
susurró con la voz quebrada. Ramiro cerró los ojos, apretando la mandíbula, sintiendo como todo el esfuerzo, las noches de hambre, las humillaciones, se desvanecían con ese abrazo. La gente se acercaba, algunos estirando la mano, otros asintiendo en señal de respeto. Incluso aquellos que apostaron en su contra ahora lo miraban distinto. No era lástima, no era burla, era admiración disfrazada de asombro. Mientras recogía su trofeo, Ramiro levantó la vista y se topó con don Ernesto parado en su palco, con el rostro serio, los labios apretados y el orgullo roto. Por un momento, la tentación de sonreírle con burla le cruzó por la mente, pero no lo hizo. No vino a vengarse, vino a recuperar lo que le negaron toda la vida, el respeto y la dignidad. Levantó el trofeo con serenidad, sin gestos exagerados, sin palabras sobradas. Esto no se gana con dinero, pensó, se gana con corazón. Magdalena lo tomó del brazo, los ojos llenos de lágrimas y orgullo. «Papá estaría tan orgulloso de ti», dijo en voz baja. Ramiro asintió mirando el horizonte. Había ganado, sí, pero más que un trofeo, lo que se llevaba era algo que no pesa en las manos, pero sí en el alma, el reconocimiento de su gente y la certeza de que ser un vaqueiro pobre no define a nadie. Lo que define, pensó, es el valor de nunca rendirse. El polvo del camino se levantaba tras cada paso de Relámpago, mientras Ramiro regresaba a su rancho, ese mismo terreno seco y humilde que había visto crecer desde niño. El sol bajaba despacio, tiñendo el cielo de rojo y dorado, y el aire olía a tierra mojada, mezcla de esperanza y rutina. A lo lejos, los grandes ranchos seguían igual de imponentes. Las hectáreas verdes, los campos de maíz que se perdían en el horizonte, las cercas nuevas, los tractores modernos alineados como estatuas de poder. Pero algo había cambiado, y no eran las tierras, era la gente. Ramiro lo notaba en los saludos que le daban, en las miradas que ya no se cargaban de burla, sino de respeto. Algunos levantaban la mano desde los corrales, otros inclinaban la cabeza al paso de su caballo. Llegó a la entrada de su parcela, donde las cercas viejas seguían ladeadas y el alambre oxidado colgaba en algunos tramos. Su casa de adobe seguía igual. Las gallinas picoteaban la tierra y las vacas flacas pastaban como podían. Pero a pesar de las carencias, Ramiro bajó de Relámpago con el pecho en alto. Magdalena salió al pórtico con el cabello recogido y los ojos cansados, pero brillantes. «Parece que ganaste más que un trofeo, ¿eh?», dijo, sonriendo de lado. Ramiro soltó una pequeña risa, quitándose el sombrero. «La tierra sigue seca, los postes siguen chuecos. Pero sí, algo cambió», respondió mirando alrededor. Sabía que los problemas no desaparecen de un día a otro. Los grandes seguían teniendo el poder, los ranchos ricos seguían controlando los terrenos, pero ahora él tenía algo que nadie podía arrebatarle: respeto. Mientras desencillaba a Relámpago, escuchó una camioneta acercarse. Pensó que sería algún capataz, un curioso, pero era Felipe Méndez, bajándose con las manos en los bolsillos y el gesto incómodo. «Solo pasaba cerca. Quería decirte que lo que hiciste en el rodeo, bueno, fue grande», murmuró. Ramiro lo miró, sin rencor, pero sin ceder. «No lo hice por ustedes», dijo. «Lo hice porque uno también merece levantar la cabeza». Felipe asintió, sin saber qué más decir, y se alejó en la camioneta, tragándose el orgullo. Ramiro sonrió, acariciando a Relámpago. Sabía que la vida seguiría igual de dura, que el rancho seguiría siendo humilde, pero ese día el vaqueiro pobre demostró que las cicatrices de la tierra no definen el valor de un hombre. Y mientras los grandes ranchos se alzaban al fondo, supo que, aunque no cambiaría todo de golpe, ya nadie lo miraría igual. La tarde caía lenta sobre San Vicente. El cielo se pintaba de naranjas, rosados y un azul suave que se fundía con el horizonte. Ramiro
montado sobre Relámpago, avanzaba despacio por el camino de tierra que bordeaba su parcela. El viento traía el aroma de la tierra mojada y de los maizales lejanos, mientras las sombras de los grandes ranchos se extendían en la distancia. Los tractores modernos, las cercas recién instaladas, las hectáreas verdes seguían ahí, como siempre. Pero en el pecho de Ramiro algo había cambiado para siempre. No había multitudes, ni aplausos, solo él, su caballo, y ese silencio que pesa tanto cuando se camina en paz. Relámpago avanzaba con paso firme, su pelaje brillando bajo los últimos rayos de sol. Ambos sabían que la verdadera batalla no era solo en el rodeo nacional, sino todos los días, en cada decisión de no rendirse. Ramiro miró el horizonte, ese mar de tierra seca mezclada con los campos de los ricos. Recordó las humillaciones, las palabras que tantas veces lo hicieron agachar la cabeza. Recordó la voz de don Ernesto, los insultos, las miradas de desprecio. Pero también recordó los días de infancia con su padre, trabajando desde que salía el sol, cargando leña, arando la tierra a mano, soñando con un pedazo de respeto. Cerró los ojos un instante, respirando hondo. «Lo logramos, viejo», murmuró, acariciando el cuello de Relámpago. «No solo ganamos, demostramos que valemos». El caballo relinchó suave, moviendo las orejas, como si entendiera cada palabra. El sol terminó de esconderse y la primera estrella apareció en el cielo. Ramiro se quedó quieto, observando el horizonte, esa línea lejana que separaba el cielo de la tierra. Ahí entendió algo que siempre supo, pero que ese día se sentía más real que nunca. La dignidad no se mide en tierras, ni en cabezas de ganado, ni en maquinaria costosa. Se mide en el valor de seguir, de no doblarse, de montar cada día, aunque el camino sea cuesta arriba. Los ricos seguirían teniendo sus ranchos, los grandes seguirían en su mundo. Pero él, Ramiro Duarte, el vaqueiro pobre, se ganó algo que el dinero no puede comprar: el respeto de su gente y el suyo propio. Apretó las riendas, dio media vuelta y con Relámpago a su lado volvió al rancho, sabiendo que el verdadero horizonte no está en la tierra, está en no rendirse nunca. A veces la vida nos pone en caminos donde pareciera que estamos destinados a perder, donde ser humilde, ser de abajo, ser un vaqueiro pobre es sinónimo de quedarse atrás. Pero esta historia nos enseñó que la dignidad no la da el apellido ni el tamaño de la tierra, la da el corazón, el coraje de levantarse cada día y no rendirse. Ramiro y Relámpago demostraron que los sueños no son exclusivos de los que tienen poder, que el respeto se gana con esfuerzo y que la verdadera victoria no se mide en trofeos, sino en la forma en que uno camina, con la frente en alto. Si esta historia te tocó el alma, cuéntanos, ¿alguna vez te subestimaron por tener poco? Déjanos tu comentario, queremos escuchar tu experiencia, porque todos somos parte de esta familia que cree en la fuerza de los que no se rinden. Comparte este video con alguien que necesita recordar que vale mucho, aunque el mundo le diga lo contrario. Dale like si crees que las verdaderas victorias se ganan con dignidad. Y si quieres seguir escuchando historias que tocan el alma, suscríbete al canal. Porque aquí cada historia es un recordatorio de que siempre hay un horizonte esperando a ser conquistado.